Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ver otros ejemplos de cómo generar FEMs en circuitos, que lo vimos ya, cómo podíamos variar el área en un campo magnético uniforme, cómo variar la intensidad del campo, cómo variar la dirección del campo en relación a la dirección del diferencial de área de la espira a través de la que pasa el campo y cambia el flujo. Ahora lo que queremos hacer es un ejemplo en el que está variando el campo magnético, o sea que vamos a variar el flujo por consecuencia de variar el campo magnético, pero ahora nadie se mueve. Ahora lo que vamos a hacer es variar la corriente que genera el campo que induce. Entonces o sea, si bien no es muy distinto a los casos anteriores, es distinto en el sentido de que el campo que está variando en el tiempo no es que varía porque estamos moviéndolo. Varía porque estamos cambiando la corriente que lo genera. Entonces ahora vemos la interacción entre dos circuitos. Entonces este es nuestro archiconocido solenoide, que ya lo venimos viendo desde hace un montón, y adentro están dibujadas con mucho esfuerzo las dos estiritas, una paralela al campo y la otra perpendicular, que son las que vimos en el repaso inclusive. Entonces tenemos un solenoide de n vueltas y longitud L por el que circula la corriente I. Hacer la FEM y la corriente inducida en las espiras cuadradas del lado A, resistencia R y N' vueltas ubicadas en el interior. O sea, tengo estas espiras que son con N', tienen una resistencia R y tienen un lado A. Y nos dice que la I, que con el que va del solenoide, puede ser constante, puede variar como proporcional al tiempo o puede variar como una exponencial. 3 casitos. Entonces vamos a empezar cómo se resuelve este problema. Caso 1. Para responder primero tengo que preguntarme cómo es el campo magnético en su interior y cómo lo calculo. El D no va, del solenoide. ¿Cómo es el campo del solenoide? Magnético del solenoide. ¿Vieron qué bien que escribo, no? Lo mío es nunca me queda bien, ¿viste? Lo tuyo son los números, las fórmulas. Claro, sí, la redacción lo estaría haciendo. Entonces, para calcularlo miramos la ley de Ampère, ¿no? Que nos dice la integral de circulación mu 0 por la corriente enlazada sería. Esto, claro, no estaría ayudando si pongo encerrada, ¿no? Si estamos hablando de una integral de circulación, tengo una curva para enlazar corriente. Bien, a ver qué. Entonces, la amperiana, como estaban diciendo, es sin duda un rectángulo, que es este azul oscuro que dibujé sobre el solenoide, ¿lo ven? Donde hay una parte que está afuera y una parte que está adentro. Bien. Y la primera pregunta era cómo era el campo en su interior, porque recuerdan que los solenoides decíamos que el campo en el interior del solenoide era uniforme, bien, y paralelo al eje del solenoide, y afuera lo suponíamos prácticamente cero. Entonces, para calcular el campo en el interior del solenoide teníamos que resolver esta integral, y cuando teníamos que elegir una circulación sobre la curva amperiana. ¿Y cómo elegíamos esa circulación? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a volver a este concepto. Nosotros lo que está haciendo nos falta música. Primero que nada, en esta curva amperiana no hay corriente circulando sobre esta curva. No. La corriente está circulando sobre las espinas del Del solenoide. solenoide. Claro, que son esos instrumentos que se ven ahí en negra alrededor del metro, pero no circula corriente ahí sobre esa curva. Esa curva que vos elegís para poder calcular el campo magnético punto con esa región del espacio, pero en realidad no existe. La curva la armamos nosotros, ¿está bien? O sea, no existe físicamente esa curva. No, es Ahora, una idealización que haces como para poder calcular. Sí, claro, por eso por ahí no va a circular corriente. sí está bien que la circules, que camines sobre ella, con la superficie siempre que encierra esa curva a la izquierda, a tu izquierda. Entonces, si haces eso, para que eso ocurra tenés que seguir las flechas rojas que estoy dibujando yo en la curva. Claro, la idea es que ustedes caminan sobre esa curva, o sea, caminan sobre ese rectángulo, y el área encerrada por esa curva siempre les queda a la izquierda de ustedes. Entonces, ese es el sentido del equipo para
solucionar esta curva. Si uno quiere resolver esta integral, que sobre todo la curva está cerrada, se fija que en este tramo, que está bien por fuera, es cero la integral. El tramito este no da contribución a la integral porque no hay campo. Cuando se mete... Eso ahí lo hago. El tramo superior que está afuera, que a donde dice ampelana con estas flechitas, está en una región donde no hay campo, así que ese pedazo de integral no lo consideramos. Los dos de los costados, ese que baja y el que sube de ese lado, no contribuyen porque o están afuera y no hay campo, o están adentro y el campo es perpendicular al diferencial de longitud. El diferencial de longitud de la curva va sobre la curva. Bien. Así que esos dos no contribuyen. ¿Qué nos queda nada más? La integral de circulación en el pedacito de curva que está paralelo al campo. Entonces, si hacemos esto, esta integral nos queda escrita mucho más fácil, porque nos queda directamente escrita como la integral de B por el dl, pero el dl vamos a llamarlo prima, o 1, vamos a llamar este pedacito 1. Sí. Entonces es solo ese pedacito el que tenemos que integrar, que como B es uniforme dentro del solenoide, sale de la integral y nos queda B por la integral del diferencial de L, o sea, B por L. Y eso nos tiene que quedar igualado a la corriente, a mu cero por la corriente enlazada por el solenoide. En la longitud del solenoide, ¿cuánta corriente enlazamos con la curva amperiana? Es nuestra pregunta. Ahí contestó mirando. Es I por N, porque es. Claro, primera uno sería ahí. Pero como tengo N espiras, va por N, que es el número de espiras del solenoide. Entonces uno viene y despeja de acá el módulo del campo, que es mu 0 N sobre L. Y elegimos la dirección K. Fíjense, uno podría elegir así. ¿Se entiende eso de Esta sería, si yo así, elijo K en esta dirección, esta tiene que ser la X, ¿no? Y esta tiene que ser la Y. Pero bueno, elegimos en la dirección del eje K en la dirección del eje del solenoide. Entonces tenemos el campo adentro y afuera del solenoide. ¿Bien? Ese campo nos queda en función de la corriente I. Con lo cual, dependiendo de cuál de los incisos vaya a resolver, voy a saber cómo varía ese campo con I. Bien, ahí nos quedamos con la expresión del campo para acordarnos. Bien. Y dice que pensemos en el flujo por la espira. Ahora queremos ver las estiritas que pusimos ahí adentro. Entonces, el flujo del campo magnético a través de la espira sería el del campo del solenoide, diferencial de área de la espira. Entonces a este le vamos a poner una S de solenoide, ¿está bien? Para entendernos mejor. Entonces, este es el campo que genera el solenoide. Entonces, si yo integro el flujo de ese campo a través de la espira, estoy yendo para aplicar la ley de Faraday. Entonces, en la espira roja digo que el producto escalar entre el campo del solenoide y el diferencial de área de la espira es 0. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, porque si yo hiciera un diferencial de área en esta curva, en la curva roja, tendría un diferencial de área, supónganse, a ver si me sale el dibujo, en esta dirección. Bien, entonces, y el campo me está dando así, o sea que el producto escalar ya me da 0. Ahí, si yo voy a resolver la integral de flujo, me da 0 el flujo de la espira. Ahora, en la espira negra, tengo que ver cuánto, digo que el flujo, el producto escalar entre el vector campo magnético del solenoide y el diferencial de área de la espira, me da directamente los módulos del campo magnético y el diferencial de área. ¿Y eso por qué lo digo? ¿Qué es lo que me habilita a mí a decir algo así? Además de que soy la profesora, ¿no? El módulo de B, no sabemos si es constante, porque fíjate que el módulo de B depende de la corriente. Así que depende de cómo se comporte la corriente, me va a dar B. Pero ¿qué es lo que me deja decir que el producto escalar entre dos vectores
Es el modo, porque acá tendría que escribir producto escalar de BS por diferencial de área S, bien, es el módulo de S, el diferencial de S con seno del ángulo, entre el campo magnético y el diferencial de área. Como están diciendo los chicos, recién el diferencial de área y el campo magnético son paralelos para la esfera negra. Entonces, el producto escalar con el ángulo que forman es 0 y ahí les queda directamente el producto de los módulos. Este sería el diferencial de área de la esfera. ¿Sí? Bien, entonces también tenemos un poco mejor escrito. Vamos a la expresión de flujo. Ahí la podemos calcular. En el primer caso es 0 y en el segundo caso nos prestamos un poquito más de atención. En el primer caso no importa lo que pase con la corriente, el flujo da 0, así que ahí no va a pasar nada. ¿No es cierto, Claudia? Claro. Ahí ya no nos preocupamos, es independiente, ni nos preocupamos. En el segundo caso sí hay que preocuparse. Entonces, si les preguntan por el flujo, primero miren qué relación hay entre el diferencial de área y el campo. No vas a hacer que sea una relación como la de la estira roja y ustedes se manden a hacer 5 hojas de cuentas. Claro. Entonces, vamos a la segunda, a la que sí podría haber flujo, y ponemos entonces que reemplazamos B del solenoide por el diferencial de área de la estira en la integral de flujo. ¿Bien? Y como nada del solenoide depende del área, porque ves que es mu 0, I, N y L son todas magnitudes independientes del área de la estira, del solenoide, de la estira negra que estamos considerando, todo eso sale de la integral, entonces nos queda mu 0, I, N y L multiplicado por la integral del diferencial de área de la estira, que como es cuadrada, la integral tendría un A cuadrado, y acá aparece un N', que era el número de vueltas que tenía la estira negra. ¿Por qué multiplico por N'? ¿Por qué el N'? O sea, ¿por qué pongo el área, por qué pongo esta integral? Porque el mu 0 y N y L están, pero evidentemente el N' por A cuadrado aparecieron de la integral esta. ¿Por qué? Sí, tenéis muchas estiras, cada una con área. Claro. Entonces, el flujo, sobre todo, puede ser que sean las vueltas de la estira y el área. Claro, perfecto. Son las tiras de la estira como es como un otro solenoide que tiene ahí adentro, ahora. Pero era cuadrado, digamos. Claro, y es chatito este. Claro. Entonces tienen ahora la cantidad de vueltas y el área. Obviamente, el flujo de ambos que depende de la cantidad de vueltas, ¿no? No es lo mismo que atraviese una fila que atraviese dos, tres o L. Claro, porque por cada tenés que contar flujo por cada, o sea, si contás el flujo sobre una espira, ponés el área de una, pero si atravesás dos, tenés el doble de flujo. Porque atravesaste, tenés 100 veces el flujo porque atravesaste 100. Y esa es la lógica de por qué cuando integro el diferencial de área de esa estira negra, multiplico por el número de vueltas. Bien, ahora tenemos el flujo. ¿Qué nos decía Faraday? Ah, bueno, esperen. ¿Qué nos decía Faraday? Para el primer caso, vamos con la corriente igual a I0. Faraday nos decía que la G inducida era menos la derivada del flujo a través de la estira, la G inducida en la estira, respecto al tiempo. Tenemos la expresión del flujo, tenemos que reemplazar la expresión de I. ¿Por qué me daría 0? La cosa es que cuando hay preguntas, pero hay más una estira. Sí, N' dijimos. Claro. En el enunciado decía que en realidad esta que está diciendo ahí como una estira, en realidad tiene una vuelta. Acá, ¿ven? Dice, la corriente inducida a las esferas cuadradas del lado A, resistencia R y N' vueltas ubicadas en su interior. Donde tiene radio A, son cuadraditas, la misma, radio, dice, no, lado A. Tiene el lado A, todas cuadraditas, tienen una resistencia R, eso para que podamos calcular la corriente, y tienen N' y vueltas. Y le puse el N' porque eso es una de las cosas que siempre se olvidan, ¿viste? Entonces, fíjense, yo tengo que derivar la expresión de flujo que tengo acá arriba, reemplazando ahí por I0. ¿Está bien? Claro. ¿Y algo me depende del tiempo ahí? A ver, estamos 0, a cuadrado y L. ¿Alguna de esos cambia con el tiempo? No. Claro, nada cambia con el tiempo, o sea que
Ahí la derivada nos da 0. No hay FEN inducida. ¿Cuánto va a valer la corriente inducida? No, la cero, claro. Bueno, Claro. vamos con la otra corriente. Tenemos que reemplazar la expresión. Ahora vamos con el caso B. Claro, tenemos que reemplazar esta corriente en la expresión del flujo. Entonces me va a quedar mu 0. La n y la n' me quedan, el a cuadrado y el l me quedan. Y me quedan después i0, t0 por t, que lo tengo que derivar respecto del tiempo. Así que la derivada me da 1. Así que todas estas expresiones nacen inducidas. Sí, ahí estamos. ¿El flujo aumenta o disminuye? Primero que nada, el campo magnético del solenoide, con esta corriente que cambia aumenta o se pierde. Aumenta con el tiempo, claro, la corriente y aumenta con el tiempo, por lo tanto, como se lo reemplazo directamente el Claro, porque fíjate que... Claro. Aparte lo ves acá, en la expresión de flujo, pues tenés que poner en vez de I 0 sobre T0 por T. Así que cuando más grande esté, más grande es el flujo. El flujo aumenta, la CEN se está oponiendo a ese aumento del flujo. El campo del solenoide depende de la corriente aumenta con el tiempo, entonces el campo va a aumentar con el tiempo. Si el campo aumenta con el tiempo, entonces el flujo aumenta. Y la corriente se opone. Ahí les están dando el sentido de la corriente, hasta dónde tiene que circular la corriente en la espira para evitar que aumente el flujo. La corriente inducida en la espira se opone a esa variación. Acá usted, chicos, la ley de Ohm, que la CEN es igual a I por R. Entonces sí, es la CEN, que la calculé en el inciso anterior y la dividí R. Esta es la ley de Ohm. Chicos, fíjense que ese signo menos está diciendo en qué dirección circulan. Bien, la corriente está circulando. Si ustedes caminaran por la curva, en lugar de caminar hacia afuera, digamos, para que le dé la circulación positiva, la están circulando al revés. Bien. Claro, en contra de la circulación positiva de nuestra definición de circulación positiva de la curva. Entonces eso de alguna manera, si ustedes hacen esa circulación, que sería, si la miran de adelante, sería la horaria. Porque la antihoraria es la que le da la circulación positiva. Mirada desde adelante sería la circulación horaria. Y entonces cuando hacen eso les da un campo que se opone a la variación del campo, o sea, el campo que está justo opuesto en dirección al campo del solenoide, pero más que nada porque el campo del solenoide está aumentando, entonces necesitamos un campo en la dirección contraria que lo reduzca y cambie, que se oponga ese incremento del campo del solenoide. Entonces la circulación sobre la curva, si logro llevar con mi cuadradito, me diría que la corriente está así. Tuvieron muchos problemas con esto. ¿Lo ven que la circulación tiene que estar así para que sea negativa? Responda el resto, porque después algunos no contestan y me dan las sorpresitas del parcial. Yo quiero que acuerden en el preparatorio, los que no aprobaron. No me lo creen todo. ¿Lo hacemos cambio? Porque eso de la circulación es igualmente valioso para el primero como para el segundo parcial. Claro, Luana, vos también las aprobaste. Pobre, los voy a callar a los que aprobaron, qué mala que soy. Listo. Bueno, pero estuvieron muy bien en el examen, me alegró mucho. Bueno, entonces, fíjense que se aplican las reglas de la mano derecha, los dedos hacia la pantalla se cierran de modo que el pulgar iría hacia la izquierda. ¿Sí? Lo alcanzan a ver todos eso. Y el pulgar hacia la izquierda se opone al campo magnético del solenoide. De pasada repasamos, viste que tanto machacar uno la termina sacando.
Bueno, sí, en el caso entonces arriba me olvidé de ponerle que la ida da 0, pero era obvio, ¿no? Que tenía que dar 0 porque no había mucha... prima. Vamos a poner y prima, todo con prima, igual a 0. Bueno, entonces ahora vamos al último caso, que tenemos la expresión un poquito más elaborada, porque hay una exponencial ahí, ¿viste? Como para tener algo más feo, ¿viste? Entonces tenemos que va como y 0 por e a la menos t sobre t0. Entonces, podemos ir a calcular el flujo. Bueno, vamos muy rápido. Podríamos ir a calcular el flujo, pero presten la atención al flujo y yo lo que les pregunto en relación al flujo es si crece o decrece el flujo. O, sí, ahí no lo tengo expresado, ¿no? Pero lo podríamos expresar, si quieren. O lo pueden imaginar viendo que tenemos que todo lo demás que está en la expresión del flujo, salvo y, todo lo demás es constante. Pero ¿crece o decrece el flujo cuando pasa el tiempo? Decrece, creo. Decrece, pero no sé cómo pensarlo. No cansé leer lo que dijo una de las chicas. Decrece, pero... Uno dice que cree, que decrece, otro dice que decrece, pero no entiende cómo pensarlo. No piensa el signo de la fe. La manera de pensarlo es, de alguna manera, es la siguiente. La corriente ayuda a la expresión, ¿no? Fíjate que la corriente es I0 por una exponencial a la menos t. O sea que cuando aumenta t, eso se va haciendo cada vez más chiquito, porque a la menos es 1 sobre e a la t. Cuando más grande es t, tenés un número elevado es 1 sobre e a la más grande. Si llego a infinito, tengo 1 sobre e a infinito, que me da infinito 0. O sea, eso se va con el tiempo a 0. Esta sería la expresión de la corriente. Lo mismo pasa con el flujo. Si yo reemplazo la corriente en el flujo, como me quedó proporcionada la corriente, conforme cambie el tiempo me va decreciendo el flujo. Cuando yo hago la derivada, me salen todas las constantes. Acá me sobra esta i, evidentemente. Acá. ¿No es cierto, Flavia? Porque es mu 0, n prima cuadrado l, y 0, tengo la exponencial, la derivada de la exponencial es la misma exponencial, sale un signo menos, que se va con el signo menos de la ley de Faraday, y me queda 1 sobre t0, o sea, la derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del argumento de la exponencial, que sería la derivada de menos t sobre t0, que me da menos 1 sobre t0. Entonces ese menos se me va con el menos de la ley de Faraday, y el t0 que aparece acá abajo. Entonces me queda una FEM positiva. Y si voy a calcular la corriente, de vuelta me sobra una I, viste, terrible. Y estos son los corticegues. Y de acá empezó a tener bueno, ustedes para analizar el tema del crecimiento de precio, pregúntense cómo está cambiando la corriente. Como el campo no va a quedar siempre proporcional a la corriente, lo mismo que pasa con la corriente va a pasar con el campo. Y a su vez, como el flujo proporcional al campo, lo mismo que pasa con el campo y la corriente va a pasar con el flujo. ¿Está bien? Entonces, esa sería una manera de pensarlo. Es muy válido que no se mareen, no confianza en las cuentas, las expresiones que buscan. Yo lo que les decía era, bueno, si la corriente decrece con el tiempo, porque es una exponencial decreciente, entonces el campo está decreciendo con el tiempo, entonces el flujo está decreciendo con el tiempo. Ahí viene el caso, ¿sí? Esa sería otra manera de pensarlo si se tenemos así. Acá la corriente nos dio positiva. Decrece con el tiempo, eso está bien, pero nos dio positiva. ¿Para dónde circula? La que decrece con el tiempo es la corriente del solenoide. No, pero también decrece con el tiempo, Flavia, también decrece con el tiempo la corriente en las filas. Sí, pero digo, cuidado el signo porque ese signo de la fila. El signo de la positiva esta es ganadora sobre la fila, ¿no es cierto? También decrece con el tiempo. Pero digo, esta es sobre la fila negra. La otra que hablaba yo era del solenoide. El comportamiento de las dos con el tiempo es el mismo. Sí,
Sí, porque tienen un montón de constantes y la exponencial. Claro, tal cual, tal cual. No, problemita esto. Bueno, ¿y ahora para dónde circula la de la filita? Es positiva. Uno en el mismo sentido que la corriente del celular. Así comienza la variación de claro. O sea que si le tenemos horario o antihorario, dándolo adelante, ¿no? Digamos, como dijo el horario, antihorario. Perfecto. Muy bien. Bien. ¿Sería así? ¿Está bien? Y fíjense que cuando les da positivo coincide con la idea de cómo tiene que ser positiva la circulación en una curva. ¿Bien? Ya. Bueno, le quise hacer mejor la flecha que de una cosa. Ah, bueno, pero esto también que decíamos, como el flujo del campo del solenoide disminuía con el tiempo, esta corriente produce un campo inducido que se pone esta variación, ¿no? El campo inducido por esta corriente va en el mismo sentido, va bien paralelo al campo del solenoide. Porque necesitan más líneas de campo para no dejar que el flujo desaparezca. Bueno, aquí era un ejemplo, pero fíjense todos los pasos que dimos. Primero calculamos el flujo del solenoide. Primero calculamos el campo del solenoide. Después calculamos el flujo a través de las pilas. Y después fuimos a aplicar la ley. Bueno, tenemos que definir algunas cosas que están un poquito relacionadas con esto de corrientes que varían con el tiempo y que cambian el campo. Bien, o sea, este primer problema que yo les di era un solenoide que cambiaba su corriente con el tiempo, porque por ahí la fuente que le pusimos hace eso, capaz que, no sé, un capacitor sería alguien que podría generar una corriente así a través del solenoide. No, Claudia, porque la verdad es que se acuerdan que los capacitores, las corrientes en los capacitores cuando descargan decrecen como una exponencial, con ese tiempo característico, tal. Así que bueno, lo habíamos conectado a algo por el solenoide y su corriente estaba o decreciendo o aumentando, depende de qué le habíamos conectado. Y ese hacía un efecto sobre un circuito que tenía metido adentro. Bueno, ahora lo que queremos pensar es, ¿qué le pasa al propio solenoide? ¿Está bien? O sea, ahora no hay otro circuito dentro. ¿Qué se le induce al solenoide cuando nosotros le cambiamos la corriente? O sea, el solenoide tiene una corriente, genera un campo. Si nosotros empezamos a cambiar esa corriente y empieza a disminuir el flujo, ¿el mismo solenoide no se resistirá a ese cambio? Esa es la cuestión que queremos abarcar ahora. Y por eso se llama autoinductancia, porque es lo que se hace a sí mismo, por la variación o sea, el efecto de la ley de Faraday, pero de un circuito sobre sí mismo. Entonces, fíjense en que lo que yo les escribí es, la ley de Faraday no especifica que el flujo deba ser de un campo externo. También podemos generar una esfera autoinducida variando la corriente que circula por el propio circuito. Y vamos a definir lo que se llama autoinductancia, que nos va a ser útil, porque en general es eso lo que nos dan de los circuitos, no es que nosotros nos podemos a medir, o sea, la corriente, el voltaje y medimos, ¿no es cierto, Flavia? La inducción. Tal cual. Vamos, ya compramos el aparatito y así como los capacitores nos decían capacidad tanto faradios, la autoinductancia tiene unidades de Henry y uno va y dice, bueno, yo quiero un inductor y te dicen, bueno, ¿de cuántos Henry? No vamos a jugar mucho con tanto, o sea, mucho menos con las inductancias que lo que hicimos con capacitores. Vamos a hacer poquito de esto. Pero bueno, al menos tienen que saber que existen. Hay uno o dos ejercicios en la práctica. Entonces, la ley de Faraday no especifica que el flujo deba ser de un campo externo. Podemos generar una esfera inducida variando la corriente del propio circuito. Entonces, vamos a definir a la autoinductancia como la letra L. Por suerte creo que L solo lo usamos para longitud, ¿no? Sí. Y es igual al flujo, que sería del mismo campo del circuito, sobre la corriente que circula por el circuito. Entonces, una de las cosas importantes de la inductancia, lo mismo que la resistencia y que la capacidad, que es una magnitud
que define a mi aparatito que armé, depende del número de vueltas que le di, cómo armé ese aparatito, si hice una bobina chaquita, si hice un solenoide, si le puse algo adentro. O sea, depende de eso, no de cómo lo conectemos a un circuito. ¿Bien? Acá depende de los parámetros del circuito, pero el circuito se está refiriendo a la autoinductancia de sí misma, ¿no? Porque... a la bobina conectada. Sí, a la bobina, pero sin haberlo conectado sin la fuente, digamos. Y fíjense que si definimos la T como menos la derivada del flujo respecto del tiempo, y reemplazamos despejando el flujo de la expresión de la definición de autoinductancia como L por I, lo reemplazamos como L es una constante que depende de los parámetros de lo que hayamos armado, nos queda que es menos L por la derivada de I respecto del tiempo. Entonces, si a nosotros nos da la autoinductancia de un aparatito, acá le vamos a cambiar la palabra circuito, ¿saben por qué? Por dispositivo. Ahora se lo cambiamos. Pero si solamente depende de las características del dispositivo que yo armé, entonces si a mí me dicen esto tiene 10 henrios, yo ya sé que poniéndole una corriente que varía de alguna forma, sé cuánto se va a inducir, qué FEL le voy a poder inducir. Bien, entonces es un parámetro propio del dispositivo que armé. Vamos a llamarlo dispositivo, de los parámetros del dispositivo. Ah, bueno, y acá tenemos que hacer una más, es habiendo definido la autoinductancia, definir la energía que almacenamos en una bobina. Y con bobinas somos muy generales porque pueden ser muchas estiras, una aspiradora, un solenoide. No, Claudia, cualquier cosa que hayamos agregado un alambre y lo cojamos en algún lugar, eso es una bobina para nosotros. Y después tenemos que decir una bobina tipo solenoide, una bobina plana, una bobina... No, porque se nos está complicado. Claro. Es muy... Bueno, entonces tenemos que ver la energía que logramos almacenar en esa bobina, que puede ser un solenoide, una espira enroscada, algo menos prolijito, lo que hayamos armado, que sea un enroscamiento de cable. Entonces, vamos a suponer que en general a las bobinas o a las inductancias las dibujan con este dibujito. ¿Ven que parece como un solenoide? Como un rulito. Esta es la bobina. Que la vamos a siempre se le pone una L, que significa que tiene una autoinductancia L. Cuando dibujábamos los capacitores, uno dibujaba las dos plaquitas del capacitor como si fuera plana, no importaba qué forma tuviera realmente, y le poníamos una C. Y si dibujábamos una resistencia, dibujábamos la rejita de la resistencia y le poníamos una R. Bueno, acá con la bobina le ponemos una L. Y la conectamos a algo. Bien, entonces la diferencia de potencial en los terminales de esa bobina va a tener que estar relacionada con la corriente que atraviesa la bobina y las propiedades de la bobina. Veamos cómo. Si nosotros queremos saber la diferencia de potencial en los terminales de la bobina, por la cual se pone una corriente, yo puedo circular este camino y digo, bueno, esta diferencia de potencial tiene que ser igual a la FEN inducida. ¿Está bien? O sea, si circulo el camino y digo, tengo la BDT, la diferencia de potencial en los bordes, sigo caminando y al pasar por la bobina tengo que decir que tengo la FEN inducida. Y la suma de esas dos me tiene que dar 0, porque después vuelvo al otro lado. O sea, delta B o BDT, sigo caminando, la FEN inducida en la bobina, vuelvo al otro extremo. Entonces lo que estoy haciendo es planteando la ecuación de masa tal cual cualquier circuito, solamente que acá tengo algo conectado y acá asumo que generé una FEN inducida. Entonces, una vez que escribo esto, despejo, o sea, paso menos la FEN inducida, y me acuerdo que la FEN inducida yo la puedo escribir como función de la autoinductancia, de la capacidad de mi circuito de responder a la presencia de un campo, que es L, por dIA de T. Ven que tenemos menos la C, paso el signo menos para este lado, me queda L por dIA de T. Entonces, B de T es L por dIA de T. Ahora, vamos a avanzar un poco más y recordamos de vuelta la fórmula de potencia. Potencia era la derivada de la energía respecto del tiempo. Para una corriente, la potencia, que teníamos con una corriente atravesando una fuente, o midiendo la diferencia, o sea, atravesando una fuente, una resistencia, o sea, atravesando un lugar donde medimos la diferencia de potencial entre esos dos extremos por la corriente nos da la potencia involucrada. Entonces, ahora quedamos potencia de T por I, pero B de T por I la podemos escribir como L de I a de T.
Básicamente lo que estoy haciendo es reemplazando B de T por L de I A de T. Bien. Y ahora puedo decir, bueno, si yo quiero sacar la energía, me valgo que L por I de I A de T es la derivada de U respecto de T. ¿Me escuchan? ¿Se confundieron? ¿Hice mucho lío? ¿Quieren que lo repita? Bueno, vamos a vuelta. Estamos de acuerdo de que estamos pensando que un circuito, yo puedo armar un circuito eléctrico específico y si yo le hago pasar una corriente variable en el tiempo, voy a generar una FEM. Eso es lo que hasta ahora sé. Entonces voy a definir un parámetro para caracterizar la respuesta de mi circuito al paso de corrientes variables en el tiempo y ese parámetro se llama autoinductancia y se escribe con una letra L. Entonces la FEM que se induce en mi circuito va a ser menos la autoinductancia por la de I A de T. A partir de la definición yo puedo llegar a esta expresión. Ahora yo quiero calcular la energía que puedo almacenar en un circuito, en una bobina de estas que tiene autoinductancia. Entonces digo, bueno, supónganse que esto sea una masa y yo la quiero recorrer y acá tengo establecida una diferencia de potencial B de T. Entonces yo digo, ok, B de T, paso por acá, más la FEM inducida, vuelvo, me tiene que dar 0 porque estoy circulando. ¿Está bien? Entonces acá a este pedazo le estoy asignando la FEM inducida. Y este es el dispositivo que estoy conectando a todo un circuito más grande que le estoy haciendo pasar corriente. Entonces, BT más la FEM inducida en mi autoinductancia me tiene que dar 0 porque di toda la vuelta en el circuito. La FEM inducida, en la paso al otro lado, menos la FEM, BT menos la FEM, pero la FEM yo la podría escribir como menos L de I A de T. Con lo cual, cuando reemplazo, me queda que B de T es L de I A de T. Bien, ahora, si yo quiero calcular la energía, tengo que ir, por ejemplo, por una expresión que yo conozca. Y esa es la potencia. La potencia, que es la derivada de la energía respecto del tiempo, yo sé que la puedo escribir como la corriente que está atravesando un elemento del circuito por la diferencia de potencial entre los dos puntos del circuito. Eso lo habíamos aprendido. Y por delta B, que ahí sería B de T, me tiene que dar la derivada de U respecto de T. Ahora, B de T la puedo escribir, si el elemento que estoy mirando es la autoinductancia, lo puedo escribir como L por la derivada de I respecto de T. Entonces reemplazo B de T por L de I A de T. Bien, entonces, ¿qué me queda? Y bueno, simplifico los diferenciales de tiempo, me queda que la diferencial de U es L por I de I, diferencial de I. Y si yo lo integro, desde que comencé, supónganse que no tenía nada de energía almacenada en esa bobina, hasta un dado momento en el que logré establecer una corriente I de T, cuánta energía se quedó adentro de la bobina, entonces lo que tengo que hacer es integrar el diferencial de U entre U final y U1 igual a 0, porque arranqué y no había nada, y entre el tiempo inicial, que se hace el circuito y empezó a andar la corriente, y el momento en el que tengo una dada corriente I de T. Entonces, cuando hago eso, lo que me queda es L por la integral de I, diferencial de I, me queda I cuadrado. Ahora, I cuadrado lo evalúo entre 0 y I de T, así que me queda solamente el límite superior de la integral, me queda solo I de T. Entonces, la energía almacenada en una bobina va a ser un medio de la autoinductancia por la corriente que circula por la bobina al cuadrado. Por ahí lo que tienen que tomar de todo esto es, la primera parte, que es suponer que ahora si variamos la corriente a través de un circuito, o sea, de algún bobinado o algo, si variamos la corriente, lo que se va a terminar generando es una FEM. Esa es una de las lógicas. Y la otra es que yo puedo tener un bobinado de cualquier forma y por ahí no saber exactamente cómo es, pero alguien me puede decir, bueno, yo le calculé o lo medí y tiene una autoinductancia tal, yo conozco la autoinductancia, sabiendo la corriente que pongo atravesar ese elemento del circuito, puedo saber la FEM que le induzco. Y también puedo saber la energía que va a almacenar. Eso sería lo demás son cuentas. Además, esto es la ecuación de masa, que es decir, bueno, tengo ese diferencial de potencial, más lo que se induce dentro de la bobina, me tiene que dar 0, o sea, recorrer eso, además del BDT tengo que tener lo que le pasa a la bobina,
Cuando teníamos los capacitores también poníamos la diferencia del potencial del capacitor, ¿te acordás? Cuando regresábamos. Ahora, y si había una resistencia, la diferencia del potencial de la resistencia. Ahora la diferencia del potencial de la bobina es la FEM. Las técnicas de integración de diferencial U, bueno, en realidad lo que se hizo a través de la técnica de integración, o sea, el diferencial U será la energía inicial y final, digamos, ¿no? Pero los límites de integración están entre que arrancamos y no había nada almacenado y un momento en el que yo miro y tengo una corriente ahí dada. Claro. Básicamente es eso. O en la principio no tenés nada. Acuérdense. Esperen que ahí se lo pongo. Claro, el capacitor almacenaba energía y ahora tiene otro elemento, el circuito, que también puede almacenar energía, que son las bólidas. Bueno, entonces lo que, como siempre les digo, una vez aprendemos fórmulas hay que aplicarlas para entender qué hacer con ellas, ¿no? Entonces vamos a calcular la inductancia de un solenoide. Queremos saber cuánto vale L para un solenoide, como para si nos dicen algún día que calculemos la inductancia de alguna cosa, sepamos cómo se hace. Entonces nos guardamos acá arriba la definición de autoinductancia como el flujo que genera la corriente que pasa por el circuito, ¿no? Y obviamente ese flujo lo está atravesando. Entonces tengo un solenoide recto de N filas, longitud L y un radio A, y L es mucho mayor que A, por él circula una corriente I. Entonces, volvemos a nuestro solenoide, no hice el dibujito parece, no lo hice, pero tenemos lo mismo que habíamos calculado recién, tenemos un solenoide de N vueltas, tiene longitud L, tiene un radio A que nos va a servir para el flujo, y la condición de que la longitud del solenoide sea mucho mayor que el radio para asegurar esto de que el campo fuera sea casi cero y que adentro sea bastante uniforme, y por él circula una corriente I. Con estos datos hoy temprano calculamos el campo magnético del solenoide, que si estuviéramos partiendo de cero sería lo primero que tendríamos que hacer, calcular el campo magnético. ¿Cuál es el flujo a través del solenoide debido a su propio campo? Esto no nos habíamos preguntado nunca. Siempre era lo que hacía otro. Ahora queremos saber, debido a su propio campo, cuál es el flujo. Entonces, vamos a ver, y lo primero que decimos es que el flujo magnético, bueno, no sé por qué le puse la M, le ponemos a la F. Bueno, el flujo es igual a la integral de B escalar diferencial de área, y acá pongo la N. ¿Bien? Que bien podría haber puesto, no haberla puesto y haberla dejado metida a través del diferencial de área como hicimos hoy. Está bien, y cuando contamos el diferencial de área, vamos sumando todas las espiras. Pero como que lo quise dejar más explícito para que vean que tengo que multiplicar por n. Entonces, cuando yo le pongo la n acá afuera, esto es el flujo a través de una de las espiras del solenoide. Entonces, claro, entonces lo primero que vemos es que el campo magnético y el diferencial de área del propio solenoide son paralelos. Bien, porque si hacemos los diferenciales de área de cada una de las espiras, nos van a dar paralelos al campo magnético. Así que el producto escalar de B, escalar diferencial de área, se convierte en B por BA. Y el N es para contar todas las espiras que tiene mi solenoide. Multiplico por N el flujo a través de una espira. Y bueno, reemplazo el campo. Así que cuando reemplazo el campo me aparecen mu0, I, N y L, que son todas constantes, que es el módulo, y me queda la integral del diferencial de área. Entonces, al final pongo el área de una espira ahí, ¿no? Claro. Punto, fíjense, que tengo dos n, o sea que me aparece el n cuadrado, uno de los n por el campo, el otro de los n por las n espiras, y de la integral del diferencial de área, como estábamos pensando en una espira, es pi por a cuadrado, porque el solenoide era redondito. Entonces ahí tenemos el flujo magnético. Ahora vamos a calcular la autoinductancia. ¿Cómo se calcula? Si agarro ese flujo que calculé y lo divido I. Y ya lo tengo. No hay más vueltas. Pero también se hace reportar lo importante de que mariposa el flujo construcción en el dispositivo, ¿no? Eso es lo que termina apareciendo. Claro. Aparecen las vueltas, aparece el radio, el pi por a cuadrado nos dice que es redondo, las espiras son redondas, la longitud que tiene el solenoide, y mu0, que es el material que tiene en el interior, que en este caso sería vacío o aire.
Algunos solenoides a veces tienen adentro un núcleo de hierro, y ahí va otro valor, va un mu, el mu del hierro. Pero sucede algo similar a lo que pasaba con la capacidad de los capacitores, ¿no? Claro, la resistencia. Claro, la cuenta que tenemos que aplicar para encontrar la autosustancia, o la definición que usamos para calcular la autosustancia, no es lo que nos determina la autosustancia. Lo que determina ese valor de autosustancia son los parámetros de, otra vez, el capacitor decíamos, tiene que ver con la geometría o qué era o cómo se va a formar el capacitor, bueno, la autosustancia se puede lo mismo. Me preguntaron por qué pusiste la M, yo le aclaré que era el flujo magnético, porque hacia arriba de la descripción estaba el flujo solar. Por ahí no tengo duda. Pero es porque es el flujo del campo magnético. Bueno, ahí vengo con otro, que ahora nos podríamos preguntar sobre, ahora que tenemos la inductancia, podemos entrar a calcular cosas, como cuando calculamos capacidad de resistencia, después nos copamos y entramos a calcular efectos. Entonces lo que sigue es, ¿cuál es la semi inducida en el solenoide si la corriente varía con el tiempo? Entonces lo que uno tiene que hacer es, primero, recordar que L es el flujo sobre la corriente, entonces de acá yo puedo despejar el flujo multiplicando al L por la I. Entonces pongo L por I y me queda menos L de I a de T. Y podríamos hacer esta cuenta. ¿Estamos de acuerdo con que nos queda así la serie inducida en el solenoide? Parece medio sombra, pero no es más para este R cuadrado, guarda que es el radio de acá del solenoide. Uy, sí, está cambiado. Sí, es que me distrae. Una R grande y se puede. ¿Sabes lo que pasa? Que, viste que el parcial tenía un montón de problemas. Que cambiaba bueno, yo estaba haciendo esto mientras me apuraba con las correcciones y las revistas y Se te juro que la R. ¿cómo? Sí, la R. Y la R ahí arriba y digo, arriba, fue lo primero que se me vino a la salita. Sí, no, aparte tiene el nombre A para no confundirte con la R de resistencia. Claro, tal cual. Ahí está. Bueno, porque acá no, o sea, lo que estamos haciendo acá no es más que suponer cómo quedaría expresada la semi-inducida y la corriente que está funcionando por el solenoide cambia por el tiempo. Pero en realidad llegamos a una expresión, lo único que aparece ahí adelante tiene que ver con la L, con la circunstancia, pero si no conocemos cómo varía la corriente con el tiempo, esta cuenta no la podemos hacer. Ya, bien expresado, ¿también? Bueno, y ahora podemos calcular la energía almacenada, ¿no? Que seguro que yo voy arreglando la R cuando explicando. Claro, bueno, acá la energía almacenada, la expresión era la que habíamos obtenido hace un ratito con la expresión anterior, la expresión es un medio de la distancia por la corriente elevada al cuadrado. Bueno, acá sería una INT lo único. ¿Cómo? Claro, lo único que sería una INT, ¿no? Porque si la corriente cambiaba con el tiempo, ahí ahora es una INT de precio del tiempo. Claro, sí. Pero esa energía también va a traer resistencia. Sí. Con todos los parámetros que tenemos de la circunstancia y bueno, el valor de qué expresión que tenemos para la corriente. Bueno, pero eso más o menos se entendió. Si uno calcula la inductancia, tiene toda la información, porque la cuenta es media trivial, ¿no? Después si quiere calcular la FEN y sabe cuánto vale L, lo único que tiene que saber es cómo varía la corriente con el tiempo. Y si quiere calcular la energía que almacena el aparatito, el dispositivo, y bueno, lo que tiene que hacer es multiplicar por un medio de I cuadrado. O sea, como que una vez que uno encuentra la autoinductancia, está todo.
Bueno, entonces acá, ahora me acuerdo que tenía, no nos queda mucho por hacer, pero acá tenía uno en el que quería que hicieran cuentas, pero ellos solitos. Bien. Bueno, Ven que tienen el número de espiras, la longitud del solenoide, el radio del solenoide, la corriente que pasa, ajá. un campo magnético totalmente uniforme, que era la autoinducción de los solenoides, la energía magnética almacenada. O sea, le dicen que con estos datos supongan que el campo magnético del interior es aproximadamente uniforme, pero uno ya lo tiene que suponer porque con una longitud de 25 centímetros y 1 centímetro de radio tiene que serlo, ¿no, Florian? Claro, sí, tal cual. Sí, sí, hablar. Es muy largo comparado, o sea, coge la condición esta que es muy largo, la longitud es mucho mayor que el radio. ¿Sí? Cuidado cuando vas a hacer las fiestas acá, esta ¿no? El largo, la longitud y el radio, se pueden expresar todo en el sistema internacional de física Te muestro, si quieren, copiarse los datos y si quieren vamos a buscar las fórmulas que teníamos recién. Yo ahí les copié L y U, pero podemos ahora agarrar y copiarnos ahí las fórmulas porque capaz que como están con celulares, algunos de los chicos y demás, entonces ahí está L sería mu 0 n cuadrado pi a cuadrado sobre L y ¿qué más queríamos? La energía, ¿no? Que nos daba U es igual a 1/2 de mu 0 n bueno, pero igual con el Listo, sí, con sacar L ya tenemos todo, ¿no? ¿Están calculando? Hacemos las cuentas, ¿no, Flavia? Porque hoy es mi cumpleaños y estoy de la gana. Ah, teníamos mu 0 falta. Pero la busqué, 1,25 por 10 era nuestro. 1,25 por 1,25, 26 aproximado por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Sí, ¿Es 4 pi? Puede ser. Por 10 a la menos 6 está bien. a la menos 7, claro. Entonces, ahí te da menos 6. N cuadrado sería... Ahí dice, Ivana le dio 2,53 por 10 a la menos 4. A mí me dio lo que hizo. Vamos. Esa es la cuenta que hay que hacer. Y eso daría que si está todo en el NKS seguro dan centro. Pero la energía no la hice. No, mira, tiene el L. ¿Cuánto vale el L, Flavia? El 2,53 por 10 a la menos 4. Pará, bueno, acá, ahora lo copio. Bueno, entonces la energía ahora sería la fórmula que está ahí, que sería la autoinducción 1/2 de 2,53 por 10 La corriente no hacer. Sí, la corriente no hacer, tal cual. Lo que estoy viendo porque ahora se da acá. Pero para el L no está la corriente, Acá está la corriente, 3 amperes. Meten en la energía está. Sí. En el L no, pero En el L no. En el L no, yo pensé que estaban hablando de la energía. Como yo no, estaba claro, porque me preguntó por la corriente, me dice que me da la pero no sé, porque la corriente no va en la indicación. No está bien. Ya me era asegurando. Cuidado, igual está bueno lo que te pasó porque es algo que está bueno reforzar. La utilización no depende de la corriente, depende de cómo construiste tu dispositivo. ¿Sí? O sea, tiene que depender de los parámetros de la longitud, del radio, de la cantidad de vueltas, del medio que tenés o bueno, o lo que construiste. En este caso, los coordinantes. El museo tiene que ver con lo que tiene adentro del dispositivo. ¿Sí? En este caso de la
genera aire. Por eso usamos el tercero, que es el vermictil. ¿Está bien? Así que cuidado con eso. Bueno, y de la energía coincido con Ivana, creo que no se había dado. Bueno, sí. Ana dijo que da 1,14, comienza la energía, la energía almacenada, también. Y es unidad de lo que da la energía almacenada, estamos en el MKS. Acuérdense que, ya lo puse en la lista ahí. No. No pasa nada. La energía en Joule, ¿sí? Energía almacenada en Joule. Entonces esta da, la energía almacenada da 1,13, 1,14, perdón, 1,14 por 10 a la menos 3. Bueno, ya Ahora quiere la FED, claro. La velocidad con la que decrece la corriente. ¿Cómo se usa ese dato? La velocidad con la que decrece la corriente. ¿Qué no quiere decir eso? ¿de qué valor parte, por empezar? Claro, porque nos dan la velocidad, ¿no? Y es constante la velocidad, porque es 3 amperes por segundo. O sea que, ¿cómo podría escribir la expresión de la corriente? A ver. ¿Hacer algo ahí para la corriente? Que es medio física 1, ¿viste? Es un problema de la práctica. Si no estamos haciendo el problema de práctica, se adelanta. Y después van y sorprenden al JTT de que le sale todo, ¿no es cierto? Al cual. Se hacen los cancheros. Ahí aparece una. Cero más C por C, dice. ¿Cómo? Sería I0 más C por C. ¿Más? Digamos bien, pero más o menos. ¿Qué pasa si decrece? Si le pongo un 2, ¿va a crecer o decrecer? Menos. Bien, bien. Y ahí decrece. Perfecto. O sea, sería cero que vale los 3 amperes, que era lo que teníamos de corriente constante, menos la velocidad con la que decrece por el tiempo. Claro. Ahí estaría la expresión de cómo está cambiando la corriente con el tiempo. Y entonces la C nos queda Entonces, para la con L, L. hay que, claro, que esto lo habíamos calculado, para acá arriba, habría que derivar esa expresión, ¿no? Hay que derivar la expresión de la corriente con respecto al tiempo. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Cuánto va a ser esa derivada de menos 3? Ahí escribo el menos 3. No sé qué hace por La eso. de la red va a quedar menos 3 por menos 3. O sea que si quieren le podemos poner, bueno, menos. Bueno, podemos hacer una idea similar a la autoinductancia, que la autoinductancia era ver cómo un circuito se inducía una corriente a sí mismo por la variación de su propia corriente. Y ahora podemos pensar en lo que se llama inductancia mutua, ofrecer una definición parecida y pensar en que armamos un dispositivo donde hay dos circuitos donde uno influye al otro. Entonces me lo dan en una caja negra y me dicen, este tiene una inductancia mutua N, ¿bien? Que también serían Henry. Entonces, ese aparatito decimos, bueno, si yo le hago circular una corriente a un circuito primario, ¿cómo se induciría en el otro circuito una Hen? Entonces tengo que encontrar la relación entre los dos. Y me voy a tener que basar en algunas cosas. Entonces, lo primero es que voy a definir a la inductancia mutua, o sea, el efecto que un circuito le genera al otro. Entonces, a la inductancia mutua, el efecto del circuito 1 sobre el circuito 2, como el flujo del circuito 1 a través del circuito 2, dividido la corriente en el circuito 1. Entonces, esto básicamente es decir, ¿cómo lo defino? Bueno, miro el flujo del campo que genera el circuito 1 y lo divido la
corriente que lo está generando. Y en el circuito 2 hacemos una analogía, decimos la inductancia mutua que mide el efecto del circuito 2 sobre el circuito 1 es el flujo del circuito 2 en el circuito 1, el flujo del campo magnético del circuito 2 en el circuito 1, dividido la corriente del circuito 2, que es la que produce justamente ese campo magnético. Y una cosa que nos debe usar, que es lo que nos hace la vida fácil, porque uno puede encontrarse con que los cálculos que quiere hacer no sean tan fáciles, o sea, a veces lo que hicimos hoy estuvo re fácil, ¿no? Porque usamos el campo de un solenoide que lo sabemos calcular y medimos el flujo a través de una espira que es más difícil de calcular. El campo de una espira es más difícil. Bien, no es uniforme, depende de cuando nos acercamos a los bordes, qué sé yo. No lo podemos. Pero si sabemos, pero acá estamos, del solenoide sí era fácil y pudimos calcular cómo el solenoide afecta a la espira. Lo que nos dice una ley es que las inductancias mutuas son iguales. Eso quiere decir que el efecto de un circuito 2 sobre el circuito 1 tiene que ser igual al que el 1 le hace al 2. Y entonces la vamos a llamar inductancia mutua, M. Y no va a importar si yo, para calcular esa inductancia mutua, utilizo un circuito sencillo que me permita calcular el campo y estimar esa inductancia, y pienso en cómo pasa a través de un circuito más complejo, que es partir de un circuito complejo, calcular el campo y ver cómo pasa a través de un circuito simple. Entonces, quiero decir simple para calcular los campos, calcular las cantidades. Es decir, por ahora lo que sabemos es que la relación del flujo generado por un circuito en otro, dividido la corriente del circuito primario, tiene que ser igual a la relación del flujo del otro circuito del 2 sobre el 1 dividido la corriente que circula por el 2. Y esa relación nos va a dejar hacer un montón de cuentas cuando las cosas son un poquito más complejas, sobre todo porque es difícil calcular el campo de alguno de los circuitos. De vuelta, la inductancia mutua, lo mismo que la inductancia, la capacitancia y la resistencia, son parámetros que van a caracterizar, en este caso, a los dos circuitos que nosotros armemos, ¿bien? Al dispositivo que nosotros armemos. Y podemos establecer las FEM que se van a inducir en cada uno de los circuitos debido al otro. O sea, si yo varío la corriente del circuito 1, voy a variar el flujo a través del circuito 2. ¿Bien? ¿Y cómo puedo saber la FEM que se induce debido al circuito 1 y el circuito 2? Usando la autoinductancia y viendo cómo varía la corriente del circuito 1. Y la misma lógica se puede aplicar al circuito 2. Esto parece un trabalenguas. La pregunta es si lo pudieron seguir. Porque es medio trabalenguas. Sí, era esperable. Bien, vamos a ver un ejemplo. Si con el ejemplo se aclara, bien. Y si no se aclara, volvemos a hablar sobre las fórmulas. ¿Te parece, Claudia? Porque me parece que no es fácil. Esto está en el aire en este momento. Por ahí con el ejemplo es más fácil. Entonces, lo que sigue, lo único que se acuerden es esto, que las autoinductancias son iguales, que da lo mismo trabajar con el 1 y ver el flujo a través del 2 que el del 2, y que trabajar con el 2 y ver el flujo a través del 1. Esto es importante. Entonces, volvemos a nuestro ejemplo del solenoide de N vueltas, longitud L, radio A, en cuyo interior se encuentra una espira cuadrada de lado, bueno, radio 2A le pusimos al solenoide grandote, para que la espira tenga el lado A, y tiene N' vueltas en la espiral adentro. Si la corriente que circula por la espira varía como I de la espira proporcional al tiempo, con esta expresión que les están mostrando, a ver, tengo el puntero chiquitito que de hecho ni sé dónde está. Me lo desaparece si yo veo que la corriente en la espira, no es en el solenoide, por eso tiene una E, varía con el tiempo, ¿cuál es la FEM inducida en el solenoide? Y acá es claramente el ejemplo, porque si yo tendría que hacer? Calcular el campo de la espira y después el flujo a través del solenoide. Si tuviera que hacerlo sin saber lo de las inductancias mutuas. Y eso es difícil porque el campo de una espira no lo sé calcular en forma genérica, lo calculo punto a punto. Entonces, después ver cómo fluye a través del solenoide es mucho más complejo todavía. Lo que sí es fácil es calcular el campo del solenoide
y ver cómo fluye eso a través de la espira, porque eso lo estuvimos haciendo y fue bastante fácil. Entonces, para saber la fera inducida en el solenoide, en lugar de calcular el campo de la espira y ver el flujo a través del solenoide, voy a hacerlo al revés para poder calcular la inductancia mutua. Entonces, lo que digo es, el flujo a través de la espira, debido a la espira, la E de espira, sobre el solenoide dividido la corriente en la espira es lo mismo que el flujo del solenoide a través de la espira dividido la corriente en el solenoide. Y esta cuenta la sé hacer fácil. Esta es muy difícil, pero esta es muy fácil. ¿No, Claudia? Sí. ¿Se entiende por qué una es fácil y la otra es difícil? ¿Vieron ahí o no? Porque esto creo que es la clave de entender por qué hacemos esto. Claro. La primera, después de la M, la otra, porque la otra tenemos los datos. No, no necesito. En realidad no tanto porque tenemos los datos, sino porque, a ver, el flujo de la espira, ¿sí? del campo producido por la espira de esta cuadradita, el solenoide, es difícil de calcular. ¿Por qué? Porque el campo de la espira es calcular, ¿sí? En cambio, el flujo del solenoide, el campo producido por el solenoide sobre la espira chica, es fácil de calcular, es lo que nosotros haciendo, porque el campo adentro del solenoide, con este tema de hacernos una rectangular y una rectangular, calcular este flujo a través de la espira de esta rectangular es fácil. Ahí les hice un dibujito que se me estropeó porque no sé cuando empezó a hacer cuadrados raros, pero trata de dibujar más o menos cómo se curva, que no es algo recto el campo de esa espira. ¿Se alcanza a ver ahí un poco? Sí, ahí igual lo entendieron, ahí se dieron cuenta de lo que hablaba. Entonces, la ventaja de esta distancia es que podemos elegir, como es lo mismo calcularlo de uno o del otro, podemos elegir uno más fácil. Claro. Vamos obviamente siempre a ir por el camino más fácil. Apenas tener presente esto, que nos da lo mismo para cualquiera de los dos casos, y saber distinguir cuál de los dos casos es el más. También ahí viene la destreza de poder resolver el ejercicio. Bueno, entonces, vamos a ir, bueno, acá nos dejamos que la fena inducida en la espira debido al solenoide, de la espira sobre el solenoide, perdón, lo leí exactamente al revés, que es lo que nos piden, la fena inducida en el solenoide por la espira, o sea que la espira hace sobre el solenoide, es la derivada del flujo de la espira a través del solenoide, y yo esto lo puedo escribir como la inductancia mutua por la corriente en la espira. También puedo La derivada de la corriente en la espira, porque lo despejo de la primera relación, de la primera relación que me dice que M es el flujo de la espira a través del solenoide dividido la corriente en el solenoide, yo puedo despejar este flujo, que es el que necesito para calcular la fena a través del solenoide producto de la variación de la corriente en la espira, lo puedo despejar y ponerlo acá. Entonces me queda en función de la inductancia mutua y de la corriente en la espira, que es el dato. Entonces voy por la inductancia mutua, pero la calculo con esta, que es fácil. Entonces, la inductancia mutua la voy a calcular por el camino fácil, es el flujo del solenoide a través de la espira dividido la corriente de la espira. La flujo del solenoide a través de la espira lo calculamos hoy al principio de la clase. Ahora dividimos por la corriente del solenoide y ya tenemos la inductancia mutua. ¿Sí? Este flujo no nos nada al principio de la clase calcularlo, comparado con intentarlo con el otro caso, ¿no? Entonces, ahí se la inductancia mutua. Claro, y no es necesario que nos den el dato de la corriente que se utiliza por el solenoide. No lo avanzamos. Bueno, ahora como tenemos M, lo reemplazamos en
acá en la expresión de la FEN inducida por la variación de la corriente en la espira en el solenoide, reemplazamos esta M, bien, y derivamos la corriente de la espira, que de ahí 0 sobre T0 y nos queda esto. El truco acá principalmente está en primero ver qué es lo que quieren calcular, ¿no? ¿Qué flujo y a través de quién? ¿El flujo de quién a través de quién? ¿No es cierto? Para ver cómo lo podemos escribir. Si es el flujo del solenoide a través de sí mismo, va L ahí. Si es el flujo del solenoide a través de una espira, va M, la inductancia mutua solenoide-espira. Pero si queda el de la espira a través del solenoide, y eso es más difícil, pero gracias a Dios el M es el mismo. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nos simplifica la cuenta, porque ahí pensamos el camino fácil, logramos determinar M y después lo que necesitamos es saber cómo varía la corriente en la espira, o en el aparato que nos sea más difícil calcular. Y ya con esto terminamos todo lo que es, o sea, por lo menos estamos a un paso de determinar las ecuaciones de Maxwell, o sea, nos queda una ecuación nada más para hacer. Y esa se ve en un día, digamos, que sería la clase que viene. Claro, el lunes ya empezamos con el tema de ondas.